Piensa en el peor olor que has experimentado en tu vida. Multiplícalo por 10, ponlo en cada rincón de la ciudad donde vives, en cada persona con la que hablas, en tu propio cuerpo, y luego deja que ese olor se convierta en el fondo permanente de tu existencia. Ahora agrega esto. En 1348, ese olor no es solo incomodidad, es información. Te está diciendo que algo en tu entorno está activo, vivo y listo para matarte. Los estudios modernos sobre microbiomas históricos, como el análisis de sedimentos publicado por el proyecto BioArch de la Universidad de York, estiman que el cuerpo humano en la Europa medieval del siglo XIV convivía con cargas parasitarias, bacterianas y fúngicas que hoy serían diagnóstico de emergencia hospitalaria. No estamos hablando de falta de jabón. No, estamos hablando de un ecosistema corporal completamente distinto al tuyo. ¿Cuánto tiempo durarías tú en esa realidad? La respuesta honesta es que probablemente no completarías el primer mes. No porque seas débil en el sentido que esa palabra tenía en 1348, sino porque tu cuerpo, tu mente y todos tus instintos fueron formados en un mundo donde el agua viene limpia del grifo, donde una herida se lava con antiséptico, donde la muerte masiva es noticia de otro continente y no el espectáculo del patio de tu iglesia. Eso no es una crítica. Es simplemente la medida de lo lejos que estamos de aquello. Estamos en Europa occidental, probablemente en una ciudad mediana como Aviñón, Florencia o Siena. El año es 1348. La peste bubónica lleva meses avanzando desde los puertos del Mediterráneo hacia el interior del continente. Giovanni Boccaccio, monje que la vivió en Florencia y la documentó en el prólogo del Decamerón, escribió que los muertos se contaban por los miles y que las campanas sonaban de forma tan constante que dejaron de sonar para no deprimir más a los vivos. Los registros parroquiales de ciudades como Givry, en Borgoña, muestran que en el año normal anterior a la llegada de la peste se registraban unas 40 muertes anuales. En 1348, la cifra supera 600. Eso es lo que Boccaccio llamó con precisión brutal una mortalidad como ninguna. Eso es donde vas a entrar tú. El primer punto en el que tu cuerpo moderno comenzaría a fallar no es dramático, es silencioso, es el agua. En 1348 no existe la noción de agua potable en el sentido técnico moderno, y lo que bebes en cualquier ciudad europea de ese año es una mezcla de lo que cae del cielo, lo que corre por ríos donde también se lavan cadáveres de animales y, en muchas ciudades, de personas, y lo que se extrae de pozos que comparten espacio subterráneo con los fosos de letrinas comunitarias. Tu instinto moderno, ese que lleva décadas de educación sanitaria integrada en el sistema nervioso, te haría dudar. Pero en 1348 no tienes alternativa. Bebes o mueres de sed más rápido que de enfermedad. Y la gente de esa época lo sabía, razón por la cual el vino y la cerveza de baja graduación eran bebidas cotidianas incluso para los niños. El proceso de fermentación mataba suficientes patógenos como para hacer el líquido relativamente más seguro que el agua cruda. Tú no lo sabrías porque llegas sin ese conocimiento tácito y sin el paladar adaptado. Tu primer día en la ciudad, beberías agua. Y con el agua llegaría la disentería en cuestión de días, si tenías suerte, porque en ese contexto la disentería no era una muerte rápida, sino una lenta deshidratación que te dejaba sin fuerzas para hacer nada más, mientras el mundo seguía moviéndose a tu alrededor. Pero supongamos que sobrevives al agua. Supongamos que, por azar o por instinto, te apegas a la cerveza o el vino. El siguiente problema ya está encima tuyo, literalmente. Está en tu ropa, en tu cama, en el pellejo del animal que duerme en el mismo espacio que tú porque el calor colectivo en invierno es un recurso de supervivencia, no una elección de estilo de vida. En 1348, los piojos son una constante tan asumida de la vida humana que no se mencionan en los textos de la época de la misma manera que hoy no mencionarías que los coches hacen ruido. Son el fondo. O análisis de cuerpos encontrados en cementerios medievales como los estudiados en el sitio de East Smithfield en Londres, el cementerio de emergencia de la peste negra de 1348 excavado por el Museo de Londres, muestran no solo los marcadores óseos del estrés físico crónico, sino evidencia de la presencia de parásitos externos e internos como condición base de la existencia. Tú llegarías sin la inmunidad pasiva que esa población construyó generación tras generación. Los piojos que para ellos eran incomodidad tolerable para ti serían vectores de tifus, que en 1348 no tiene nombre, pero que mata con fiebre, delirio y falla orgánica en un plazo de 2 a 3 semanas. Pero hay algo que llegaría antes del tifus. Hay algo que llegaría tan pronto como suenas del primer sueño y vas a hacer lo que el cuerpo humano hace todas las mañanas. No hay baño. Y hay un balde. Hay un foso comunal fuera de las murallas. Hay un rincón del callejón que por convención implícita cumple esa función.
Los análisis de sedimentos en sitios medievales europeos, incluyendo los estudios del proyecto LAERC del Museo de Londres, muestran concentraciones de huevos de parásitos intestinales como Trichuris trichura y Ascaris lumbricoides en densidades que los investigadores describen como universales en la población urbana. Eso significa que prácticamente todos los que vivían en una ciudad medieval europea tenían lombrices intestinales. No porque fueran descuidados, porque ese era el estado basal del cuerpo humano en ese entorno. Tú llegarías sin esa carga parasitaria, pero también sin la tolerancia a ella, y la adquirirías en días, no en semanas. La diferencia es que para ellos era el fondo normal. Para ti sería el inicio de una espiral de debilitamiento que haría todo lo demás significativamente más difícil. Ahora viene lo que realmente te mataría en este año específico, en este contexto específico. La Yersinia pestis, la bacteria que causa la peste bubónica, llegó a Europa occidental a través de las pulgas que vivían en las ratas negras que viajaban en los barcos comerciales desde los puertos del Mar Negro. Lo que hace letal a la Yersinia pestis no es solo su mortalidad, que en ausencia de antibióticos modernos oscila entre el 40 y el 90% dependiendo de la forma clínica, sino la velocidad y la escala en que actúa. En la forma bubónica, la más común, una pulga infectada te pica, generalmente en la pierna o el muslo, y en un plazo de entre 2 y 6 días comienzas a sentir fiebre alta, y un dolor muscular agudo y la inflamación característica de los ganglios linfáticos. Los bubones, que pueden alcanzar el tamaño de una manzana, y que los contemporáneos describieron en términos que oscilaban entre el horror médico y el signo apocalíptico. En la forma neumónica, la bacteria llega a los pulmones y se transmite por aire. Y en ese caso, la muerte puede ocurrir en menos de 48 horas. Tú no lo sabrías distinguir al principio. Tu instinto moderno ante una fiebre alta sería buscar paracetamol, hidratarte, descansar. Esas tres cosas no existen en este contexto en ninguna forma equivalente. El descanso sí, pero te lo tomarías en un espacio donde las pulgas infectadas seguirían sobre ti porque no habría manera de eliminarlas sin comprender por qué importa hacerlo. Lo que haría alguien que había sobrevivido ya a la primera oleada de la epidemia en su barrio y que por lo tanto tenía alguna noción empírica, aunque no bacteriológica, del peligro, era alejarse. La respuesta más efectiva que los contemporáneos desarrollaron intuitivamente fue la huida. Boccaccio la documentó. Los que podían abandonar las ciudades lo hacían. Los que se quedaban por obligación, miedo o falta de recursos tenían muchas menos probabilidades. Eso no requería entender la cadena de transmisión. Requería simplemente la brutalidad de dejar atrás a familia, vecinos y posesiones, y esa brutalidad psicológica era otro tipo de muerte que el cuerpo moderno no está preparado para procesar. Porque hay un punto en este recorrido donde el problema deja de ser físico y se convierte en algo que vive en la cabeza. Imagina que llevas 3 semanas en la ciudad. Has sobrevivido al agua, a los parásitos, a la primera ronda de fiebre que resultó ser algo menos que la peste. Pero cada mañana, al salir, hay cadáveres en las calles que los trabajadores municipales, cuando los hay, apilan en carretas. Los registros de Aviñón de 1348, recogidos por el cronista Louis Sanctus, mencionan fosas comunes donde se arrojaban los cuerpos sin los ritos habituales porque no había suficientes sacerdotes para administrarlos. Uno de los aspectos que los historiadores subrayan es que lo que quebró a la gente de esa época no fue solo morir, sino morir mal. Sin los sacramentos, sin la preparación espiritual que para ellos era tan necesaria como el alimento para el cuerpo. Tú llegarías sin ese sistema de significado, pero tampoco llegarías con los mecanismos psicológicos que ellos desarrollaron para coexistir con la muerte masiva cotidiana. El trauma por exposición a muerte masiva sostenida, lo que hoy llamaríamos estrés traumático secundario acumulativo, es algo que los psicólogos que estudian zonas de conflicto modernas reconocen como incapacitante en horizontes de semanas. Y en 1348, esa exposición no dura semanas, dura años. La peste negra no fue un evento único, sino una ola seguida de brotes recurrentes a lo largo de décadas. Lo que los médicos de la época podían ofrecerte era, con la honestidad que requiere este relato, casi enteramente inútil en términos clínicos modernos y en algunos casos activamente dañino. La teoría médica dominante, no heredada de Galeno a través de la tradición árabe e islámica que paradójicamente era lo más sofisticado disponible en esa Europa, planteaba que la enfermedad surgía de un desequilibrio de los humores y de la influencia de aire corrupto, el miasma. Los tratados de la época, como el Compendium de Epidemia preparado por la Facultad de Medicina de París, en octubre de 1348 por encargo del rey Felipe VI, atribuían la causa última de la epidemia a una conjunción de Saturno, Júpiter y Marte, ocurrida en 1345. El tratamiento consistía en sangrías para reequilibrar los humores,
en aplicar cataplasmas calientes sobre los bubones para madurarlos, y en purgas. La sangría en alguien ya debilitado por la fiebre aceleraba la muerte. Las cataplasmas podían provocar infecciones secundarias. Las purgas agravaban la deshidratación. No por maldad ni por ignorancia en el sentido peyorativo, sino porque operaban dentro de un paradigma que era internamente coherente y que en otras enfermedades tenía alguna utilidad, pero que frente a la Yersinia pestis era invisible. Y sin embargo, aquí es donde este relato necesita detenerse un momento y mirar en la dirección contraria. La gente que sobrevivió a 1348 no era solo víctima de su entorno. Era el resultado de generaciones de adaptación a condiciones que habrían sido igualmente mortales para nosotros. Los análisis genómicos modernos, incluyendo un estudio publicado en Nature en 2022 por un equipo de investigadores de la Universidad de Chile y la Universidad de McMaster, identificaron variantes genéticas específicas en los restos de víctimas y sobrevivientes de la peste negra que sugerían una selección positiva para ciertos alelos inmunológicos en las poblaciones que sobrevivieron. Los que llegaron a 1348 con esas variantes tenían más probabilidades de sobrevivir, y esas variantes se transmitieron. Pero más allá de la biología, lo que los sobrevivientes tenían era un conocimiento práctico de su mundo que era tan integral a su persona como lo es para ti saber manejar un teléfono. Sabían cuándo el agua de un pozo era sospechosa por el olor o el color. Sabían cómo conservar alimentos en condiciones que hoy parecerían imposibles. Sabían, con la precisión del que ha visto morir a suficiente gente, qué síntomas eran señal de retirada inmediata. Sabían rezar. Y ese saber tenía un valor psicológico real y documentado. La comunidad ritual, la oración colectiva, el canto gregoriano en la nave de la iglesia mientras afuera el mundo se deshacía, todo eso construía una resistencia emocional que no es despreciable. En los registros de monasterios que sobrevivieron a la epidemia con comunidades relativamente intactas, los historiadores han encontrado que la disciplina colectiva y la existencia de protocolos comunitarios de aislamiento, aunque no basados en la comprensión bacteriológica, tenían efecto real sobre la tasa de supervivencia. De ese año brutal, de esa Europa que perdió entre 1/3 y la mitad de su población en un periodo de 4 años, sobrevive más de lo que imaginas. Los cambios demográficos provocados por la peste negra transformaron la estructura económica de Europa occidental de formas que los historiadores como David Herlihy argumentan que fueron precondición del Renacimiento. La escasez de mano de obra que siguió a la mortalidad masiva dio poder de negociación a los trabajadores agrícolas y fue uno de los factores que comenzó a erosionar el sistema feudal. El arte de la época, desde las danzas macabras pintadas en las paredes de iglesias que aún puedes ver en sitios como el Cementerio de los Santos Inocentes en París o la Abbaye de la Chaise-Dieu en Auvernia, hasta las figuras esqueléticas que bailaban con reyes y papas en las ilustraciones de los libros de horas. Y era una respuesta cultural directa a esa convivencia forzada con la muerte que hoy leeríamos como trauma colectivo transformado en arte. Los textos de esa época, incluyendo el mismo Decamerón de Boccaccio, fundaron una tradición narrativa de la que desciende gran parte de la literatura moderna. La propia respuesta institucional a la epidemia, incluyendo el sistema de cuarentena que Ragusa, la actual Dubrovnik, instituyó en 1377, 40 días de aislamiento para los barcos sospechosos, es la raíz directa de las cuarentenas modernas. La palabra cuarentena viene del italiano quarantina, 40 días. Ese conocimiento, adquirido a un precio terrible, está inscrito en los protocolos que se usaron en el siglo XX y en el XXI para contener brotes de ébola y de COVID-19. Ninguno de nosotros habría sobrevivido con facilidad a 1348. Eso no es una derrota. Es la escala más precisa que tenemos para medir lo que aquellos seres humanos eran, lo que soportaron, lo que construyeron y lo que nos dejaron. Vivían en un mundo donde la muerte era tan cercana que le daban forma en las paredes de sus iglesias y le ponían letra en sus canciones. Y aún así plantaban jardines, criaban hijos, escribían tratados filosóficos y discutían apasionadamente sobre teología en universidades que todavía existen. Si alguna vez caminas por el centro histórico de Florencia o te sientas frente a una catedral francesa construida en el siglo XIV, estás frente a algo que sobrevivió no a pesar de ese año, sino en cierta manera a través de él. La pregunta que te dejo es esta. Si los que vivían en 1348 hubieran podido elegir una época donde les habría resultado imposible sobrevivir, ¿y qué habrían elegido para ti? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente.